Hola a todos y a todas, mi nombre es Anabela Viceli, soy abogada con especialización en política y derecho de los recursos naturales y el ambiente por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Soy especialista también en igualdad y violencia de género por la Universidad de Salamanca, España, y tengo un máster en derechos humanos y justicia constitucional con orientación en minorías y grupos vulnerables por la Universidad de Bolonia, Italia, y en el día de hoy les voy a estar presentando la relación que hay entre el género y el ambiente. Bueno, voy a pasar a compartirles pantalla. A ver, ahí. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué tienen en común la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las desigualdades de género? Se preguntarán. Bueno, hoy en día estamos ante una triple crisis planetaria. ¿Qué es esto? Estamos ante una crisis climática, una pérdida constante de biodiversidad y una contaminación, sobre todo por plásticos, hoy en día en el planeta. ¿Y qué pasa? Toda esta crisis climática, esta triple crisis planetaria, tiene sus causas en fenómenos naturales, pero también en causas antrópicas, es decir, en causas derivadas de la actividad de las personas. Entonces, el clima no cambia por sí solo, la biodiversidad no desaparece por sí sola y la desigualdad tampoco nacen solas, ¿no? Responden a decisiones, a modelos de desarrollo y a estructuras de poder inmersas en la sociedad. Por lo tanto, tanto el género como el ambiente vienen a cambiar el status quo, vienen a desafiar la manera en que pensamos y en la manera en que nos desarrollamos. Claramente, los modelos eh, de consumo y producción que teníamos hasta el momento no son sostenibles y por lo tanto debemos cambiarlos. Y lo mismo pasa con el modelo patriarcal. Siguen persistiendo desigualdades, sobre todo con respecto a las mujeres. Entonces es importante virar la mirada hacia un desarrollo sostenible y más igualitario. Pero veamos bien en qué consiste, por qué esta crisis planetaria afecta de manera desproporcionada y más agravada a las mujeres. Bueno, en primer lugar, el cambio climático agrava estas desigualdades persistentes porque afecta los recursos básicos como el agua, el suelo y la diversidad. Acá vemos cuatro ejemplos, pero sobre todo quiero hacer hincapié en que se ve en más afectadas las mujeres rurales e indígenas. Son las más impactadas justamente porque son las principales responsables de la alimentación, el agua y la energía doméstica y están más expuestas a los desastres naturales, por lo tanto se ve afectada su salud, su economía y su vida social, ¿no? Esto tiene que ver también con un concepto de interseccionalidad, en donde las desigualdades, ¿no? La pobreza, el género, la clase muchas veces se vienen entrelazadas y hacen que se agraven. Bueno. Con respecto a, por ejemplo, el acceso a la tierra. Hoy en día hay un acceso desigual a la tierra y es una brecha de género estructural, porque el menos del 20% de los terratenientes del sur global son mujeres, o sea, solo el 20%. Cuando logran acceder a esas parcelas son mucho más pequeñas y de menor calidad con respecto a la tierra, por lo tanto, limitan la capacidad de adaptación al cambio climático. Además, es importante resaltar la importancia que tienen los conocimientos tradicionales sobre esos recursos naturales y sobre la agricultura que tienen las mujeres, que son claves y muchas veces están subvalorados o incluso invisibilizados. ¿Qué pasa? La erosión y la degradación de los suelos justamente impactan en las mujeres porque hacen que que disminuya la productividad de las cosechas y del ganado. Con respecto al acceso al agua, como bien vieron en clases anteriores, la división sexual del trabajo hace muchas veces que, sobre todo, como dije, en áreas rurales e indígenas, las mujeres y niñas serán las principales responsables de la gestión y recolección del agua. Entonces, la escasez climática hace que incremente la carga de trabajo a través de lo que se llama la pobreza del tiempo, ¿no? Que tarda mucho más tiempo en ir a recolectar el agua debido a la escasez que genera la crisis climática. Por lo tanto, es tiempo que ellas pierden o no usan para la educación, para conseguir otro empleo o para el descanso y las actividades de ocio.
Por lo tanto, repercute en su salud no solo un estrés físico, sino también un estrés mental y es sumado a las enfermedades por la contaminación de agua que muchas veces producen las actividades extractivas. Y ni hablar si tienen que caminar más largas distancias en horas del anochecer, están más expuestas a violencia y acoso sexual. Por otro lado, respecto al acceso a la energía, vemos que el 40% de la población mundial, en particular, obviamente en hogares rurales y en países en desarrollo, dependen de formas tradicionales de conseguir energía, como ser la biomasa, que es la leña, el excremento de los animales, desechos de cultivos, que son sumamente contaminantes, ¿no? Porque producen gases de efecto invernadero que contribuyen a la crisis climática. Por lo tanto, las mujeres muchas veces son las encargadas del uso y la recolección para cocinar, ¿no? Debido a la división sexual del trabajo que viene trayendo el patriarcado hace tiempos inmemorables. Pero, por ejemplo, hay un informe de la OMS que dice que la inhalación del humo provoca el 60% de las muertes prematuras en mujeres y niños. Y por último, me gustaría hacer enfoque también en las migraciones climáticas y el género, porque claramente la crisis climática intensifica los desastres naturales, por lo tanto, eso genera mucho más carga de trabajo no remunerado e invisibilizado de las mujeres en el hogar, en el cuidado de adultos, en el cuidado de niños, y por lo tanto genera, no solo en mujeres, sino también en niñas, ¿no? Genera mucha deserción escolar y obviamente menor acceso a lo que es los sistemas de salud, a la alimentación, etcétera. Por otro lado, me gustaría hacer hincapié en la participación de las mujeres en los asuntos del clima. Con respecto al foro internacional, vemos que todos los años, con respecto al cambio climático, se hacen conferencias de las partes en que los estados mandan delegados, muchas veces, y la mayoría, ahora vamos a ver hombres, para discutir estos asuntos y cómo tomar acción, no tanto para mitigar como adaptarse a las consecuencias del cambio climático y revertir, ¿no? Hacia y virar hacia, como decíamos al principio, un modelo más sostenible. Em, el- Solo por dar un par de datos, el 40% de la presencia femenina en las COP, solo el 27% tiene jefaturas ocupadas por mujeres, por ende no llegamos a la paridad en lo que es la representación en la conferencia de las partes, que es justamente para proponer soluciones y guías hacia un futuro más sostenible. Y es importante reconocer a las mujeres también como sujetos de derecho y agentes de cambio, ¿no? Estos conocimientos comunitarios que hablamos, estos saberes tradicionales de las mujeres, sobre todo indígenas y rurales, a la gestión ambiental y pueden tener un aporte sumamente valioso en estas discusiones internacionales para que los estados luego adopten políticas conforme a estas opiniones y estos puntos tan importantes que traen las mujeres. Y acá les traje un par de activistas y mujeres que son muy importantes a la hora de hablar de género y ambiente. Vandana Shiva es una de las principales referentes del ecofeminismo. Greta Thunberg, obviamente, siempre la vemos en las noticias con respecto al clima. Berta Cáceres es una defensora indígena de Honduras que fue asesinada justamente por defender al ambiente. Y Jane Goodall falleció hace poco y también trajo un modelo y un acercamiento. Ella estudiaba los orangutanes y trajo también un acercamiento hacia lo que es el ambiente y la relación humana. Bien, con respecto a los compromisos internacionales, hay varios, acá les traje algunos para que después ustedes ahonden, pero bueno, con respecto al más importante, se puede decir que fue el Acuerdo de París en el 2015, justo con los ODS, para destacar el ODS 5 sobre igualdad de género y el 13 sobre cambio climático, que obviamente acá se reconoció, o sea, los estados acordaron y reconocieron que se debe tener en cuenta la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en lo que es la problemática del cambio climático, ¿no? Con respecto a la biodiversidad, también hay tratados internacionales al respecto, el principal, el Acuerdo Marco de Convención de Biodiversidad,
adoptado en el 92 y el preámbulo, ya desde su preámbulo se habla sobre la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, ¿no? Entonces afirman justamente que es necesaria la plena participación de la mujer en todos los niveles de formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad biológica. Hay un protocolo especial, que es el protocolo de Nagoya, que hace justamente foco en esto que hablábamos sobre los conocimientos tradicionales, también asociados a los recursos genéticos, es decir, las semillas, ¿no? Por ejemplo. Actualmente hay un acuerdo global, es el acuerdo que está vigente, que es el acuerdo Cumming-Montreal, y también en dos de sus metas hace hincapié en justamente garantizar el acceso a la participación y representación plena, equitativa, inclusiva y efectiva, con perspectiva de género de los pueblos indígenas y comunidades locales, en la toma de decisiones, en el acceso a justicia, a la información. Y esto hace también a la igualdad de oportunidades y a la capacidad de contribuir a los objetivos de este convenio. Por otro lado, me gustaría también traer el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional en materia ambiental y habla sobre un triple acceso: el acceso a la información, a la participación y el acceso a la justicia, ¿no? Y tiene una protección específica, y acá es donde quiero andar, defensores y las defensoras ambientales. En el 2023 se adoptó incluso dentro de este acuerdo un plan de transversalización de género. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, por ejemplo, en una de las recomendaciones de la CEDAW, la 39 del 2022, habla sobre que las mujeres indígenas, que son defensoras de los derechos humanos ambientales, porque el derecho al ambiente es un derecho humano, son muchas veces víctimas de asesinatos, acosos, criminalización y descrédito continuo de su trabajo, algo que pasó con Berta Cáceres, la activista que mencionaba hace un poco, y hay un caso muy conocido en la Argentina que es sobre Madres Ituzaingó, que también es muy interesante si quieren ahondar. Son madres que lucharon en contra de los pesticidas y agroquímicos en Córdoba. Fueron caratuladas como malas madres porque estos pesticidas traían muchas consecuencias en la salud de sus hijos y se las cuestionaba, ¿no? Justamente por estar defendiendo y luchando en contra de estos empresarios. Y fíjense que esta recomendación también hablan de que corren especial peligro cuando promueven sus derechos a la tierra y el territorio, ¿no? Por ejemplo, cuando se oponen a la ejecución de proyectos, o cuando no hay, estos proyectos no tienen el consentimiento libre, previo, informado que tienen que tener los pueblos indígenas también. Esto tiene que ver con otras normativas internacionales, por ejemplo, en Convenio 169 de la OIT. Por otro lado, también quería traer, ¿no? Desde la mirada latinoamericana, los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una opinión consultiva sobre personas privadas de la libertad que habla justamente sobre cómo la privación de la libertad puede ser utilizada para censurar y criminalizar a los líderes indígenas, y cómo las personas indígenas que están privadas de la libertad, especialmente las mujeres, se encuentran sujetas a altos grados de violencia, actos de racismo, de discriminación y acceso inadecuados a servicios de salud. Esto tiene que ver también con el concepto de interseccional que hablábamos al principio. Por último, este año salieron dos opiniones consultivas sumamente importantes. Una tiene que ver con la emergencia climática, y obviamente que es muy rica, y podríamos dar muchas clases al respecto, pero lo que quiero que se queden es que dice la Corte que la emergencia climática no es neutral al género. O sea, los estados tienen el deber de garantizar que las respuestas climáticas promuevan a su vez la igualdad sustantiva, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y su participación activa en la construcción de resiliencia y justicia climática. Y por otro lado, salió
con días de diferencia, una opinión consultiva de la misma Corte sobre derecho al cuidado. ¿Y por qué es importante esto cuando hablamos del ambiente? Bueno, porque la Corte reconoció que el acceso al agua, al saneamiento, a la energía limpia, a los alimentos y a la vivienda forman parte de la infraestructura de cuidados. Entonces dice, hace hincapié en que la emergencia climática agrava esta carga de cuidados, como hablábamos en los ejemplos al principio de la clase. Em, a su vez, reconoce el trabajo de cuidado ambiental, ¿no? El cuidado del ambiente como cuidado comunitario que llevan a cabo muchas mujeres locales e indígenas. Y por último, la Corte subraya la necesidad de redistribuir estos cuidados y garantizar que las políticas climáticas también integren la perspectiva de género y de cuidado. Y bueno, con esto cierro esta clase, así que eh, espero haber sido clara, espero que cualquier cosa, sus dudas, me las pueden hacer llegar. Muchas gracias por su atención y bueno, esperemos que tengamos un futuro más sostenible y más igualitario. A eso vamos. Así que bueno, muchas gracias.